Bueno, el día de ayer estuve trabajando una pregunta respecto de qué es lo que me impide conectar con mi poder y me extrañó un poco la carta que me apareció como respuesta, así que me gustaría compartirles el análisis porque la carta que apareció fue un as de copas invertido, semi invertido porque estaba trabajando con el tarot Madre Paz que es redondo, entonces no estaba completamente invertido, pero se notaba que tampoco estaba alineado con la posición al derecho, que es algo que nos pasa con algunos mazos redondos que nos dan como una especie de matiz respecto de esta dicotomía al derecho al revés. Y la primera sensación que se me viene es que nos cuesta un poco asociar las emociones, el potencial emocional, el caudal emocional a una fuente de poder. Ya, porque históricamente se ha visto tan desvalorizado, se ha visto tan caricaturizado también el mundo emocional, esta conexión con lo subjetivo, con lo afectivo, con la apertura, la receptividad, se lo ha visto como vulnerable, se lo ha visto como un espacio donde estoy vulnerable al otro, donde el lugar de abrirme y sentir que en esa apertura y en esa fluidez hay un poder, muchas veces me siento expuesto, me siento violentado, ¿cierto? Porque se genera esta dicotomía, esta oposición entre masculino y femenino, que en lugar de trabajar en armonía muchas veces se opone y el masculino puede llegar a arrasar o a pasar a llevar la energía femenina, emocional, receptiva, profunda, uterina, acuosa. Ahora, sí es cierto que la energía emocional sí se afecta, o sea, es como cuando tú tienes la superficie del agua y le tiras una piedrita, se van a hacer ondas, se van a mover, ¿cierto? Estas agüitas más allá de la superficie. Sin embargo, esto es también una fuente de poder, poder vincularnos, poder conectar, poder generar esos puntos de encuentro, de compromiso, la capacidad de profundizar, de sumergirnos en nuestras aguas, de conocernos profundamente, saber lo que está en el fondo, saber qué es lo que tenemos como de alguna manera traerlo a la superficie, ¿cierto? Lo que está sumergido, traerlo a la superficie, saber que tenemos esa dimensión que no siempre salta a la vista, que puede ser un poco densa, que puede traer memorias incluso de otras vidas, de otras generaciones, de otros tiempos, pero cuando lo vivimos en primera persona hay que hacer una revisión, hay que actualizar también y hay que resignificar la energía femenina y la energía emocional. Entonces, que me haya parecido este as de copas respecto de lo que me impide conectar con mi poder es como hazte cargo de esta profundidad emocional, de este cauce, de esta intensidad que está en ti y que quizás hasta ahora lo has tenido negado, reprimido, desvalorizado y es tiempo de resignificar esa energía para que también en la capacidad que tenemos de entrega, de amar, de fluir, de conectar emocionalmente, de crear, porque ese cauce emocional, esas aguas que fluyen, nos ayudan nos ayudan muchísimo a sanar nuestras heridas, a sanar nuestras memorias, a ayudar a otros, a acompañar a otros en su proceso de sanación. Es un tema que de repente nos cuesta porque nos quedamos pegados a nivel emocional. Es súper común encontrar cartas de copas invertidas, bloqueadas, donde hay estancamiento, donde se genera un malestar, donde no sabemos bien cómo salir de esa densidad y es porque no nos permitimos fluir. Y es porque no nos permitimos encontrar el cauce. Y es porque a veces guardamos las emociones bajo tanta presión, las negamos durante tanto tiempo que cuando salen de manera introspectiva, de manera explosiva. Y eso de alguna forma implica de alguna forma un, también un argumento para decir, no, viste, las emociones son inestables, la gente emocional es débil, pero esas no son las emociones vividas de una manera sana, esas son las emociones cuando explotan después de estar bajo presión mucho, mucho tiempo. La metáfora que se me viene a la mente tiene que ver con estos peces que están en la zona abisal del océano, que están abajo, ¿cierto? Donde no hay luz, donde está tan profundo, donde es tan alta la presión, que estos animales tienden a deformarse, tienen como antenitas, incluso algunos generan su propia luminosidad y que al final parecen monstruos, por decirlo así, pero esos monstruos también son parte de mí. También tengo que reconocer lo que está en esa profundidad. Ojo que tendemos a romantizar la energía emocional. La asociamos a veces exclusivamente al amor, al sentimiento como romántico, ¿cierto? Pero las copas, que son todas las emociones, o sea, podemos hablar de rabia, de miedo, de alegría, de reflexividad,
un montón de gamas de emociones, impotencia, qué sé yo, emociones que a veces son más tóxicas, por decirlo así, porque nos intoxican, y emociones que quizás identificamos como más positivas, pero entendamos que todas las emociones son válidas. Ya a veces también a las mujeres se nos ha negado la expresión, por ejemplo, de la rabia, pero sí se nos ha permitido la expresión del llanto, de la tristeza. Y cuando nos enojamos, parecemos locas, parecemos histéricas, se nos tilda de locas, se nos tilda de histérica y no se valida nuestro enojo muchas veces porque es como de mal gusto que una mujer actúe de esa forma. Lo mismo pasa con los hombres al revés, ¿no? A un hombre rabioso, a un hombre violento se le valida mucho más que quizás a un hombre sensible, que a un hombre conectado con su pena, con su tristeza, con su melancolía. Entonces se generan estas caricaturas también donde no podemos, ni hombres ni mujeres, finalmente vivir nuestras emociones en paz, vivir nuestras emociones, darles un cauce. Y siempre recordemos que para poder expresar nuestras emociones de manera armónica, necesitamos también sentirnos seguros, necesitamos tener una buena base, esta base la da la tierra, ¿cierto? Como símbolo de la seguridad personal, del sentido de pertenencia, del estar enraizado en el aquí y el ahora, siempre va a permitir esa base terrenal, ¿cierto? Que tiene que ver con el cuerpo se enraiza, el cuerpo es nuestro primer territorio, el cuerpo es el espacio personal donde yo, si estoy nervioso, si estoy desalineado, si no estoy enraizado, las emociones se van a volver un terreno sumamente peligroso, porque voy a sentir que cada vez que siento me desarmo, que cada vez que siento me desbordo, que cada vez que siento me salgo de madre, ¿cierto? Y la mente racional trata de convencernos, ¿cierto? Porque el ego vive en la mente racional, trata de convencernos de que seamos contenidos, de que seamos controlados, de que no nos desbordemos. Pero insisto, no es necesario llegar al desborde, no es necesario llegar a la histeria, no es necesario llegar a esta explosión, porque si vamos liberando nuestras emociones, si vamos asumiendo lo que nos pasa a medida que nos pasa, ¿cierto? Estoy triste, me permito vivir la tristeza, esa emoción se cursa y viene otra emoción. ¿Cuándo las emociones se estancan? Cuando no las siento, cuando no me permito vivirlo de manera consciente. Entonces esa emoción que debería haber seguido su cauce se estanca y genera un malestar interno, me quedo pegado, por eso las cartas de copa, ¿cierto? Las vamos a encontrar muchas veces invertidas. Y respondiendo a la pregunta inicial, cuando yo digo, ¿qué es lo que me impide conectar con mi poder personal, ¿cierto? Y me sale este as de copas, en el fondo es, llevas quizás mucho tiempo dándole exclusiva importancia a lo mental. Recuerden que antes de abrir el ciclo de copas estamos solo en el ciclo de espadas. Entonces la mente ahí quiere manejarlo todo, controlarlo todo, dominarlo todo. Y de alguna manera, cuando nos complicamos con esta necesidad de control, las emociones no son algo que podamos controlar, ¿cierto? Las emociones son parte de un proceso que tiene que ver con abrirse, con soltar, con fluir. Si estamos preocupados del control, si estamos preocupados de la imagen que voy a proyectar, de cómo me van a ver los demás, todo el rato voy a estar contenido, todo el rato voy a estar reprimiendo. Y eso no es sano. Entonces, en mi caso, siento que esta respuesta viene a decirme, recuerda que las emociones también son una fuente de poder, recuerda que tu capacidad de entrega y tu capacidad de dar y recibir también son una fuente de poder. Recordemos el poder del agua, ¿no? A veces decimos el agua es cosa de ver las mareas, es cosa de ver un tsunami, es cosa de ver incluso estas torturas antiguas que se hacían con una pequeña gota de agua que iba generando una erosión. Si vemos cómo el agua es capaz de modificar las costas, capaz de modificar las piedras, generar que cada uno de esos granos de arena en algún momento fue parte quizás de una roca más grande. El agua tiene un poder profundo, pero ese poder hay que saber administrarlo de manera consciente. No tiene por qué ser esta irrupción caótica de aguas que me inundo, que no sé por dónde empezar a sentir porque tengo demasiadas cosas acumuladas. Puede ser también que yo conscientemente entre en mi emoción, decida abrirme, decida entregar, decida generar compromisos, intercambios, fluir, y desde ahí yo puedo resignificar esta relación con mis propias emociones, con mi inconsciente, con la memoria. Recordemos que la memoria se plasma en el agua. Ya sabes, el agua está en nuestro cuerpo. O sea, hay una relación elemental entre tierra y agua. Las emociones, el campo emocional, está inscrito en el campo físico, porque lo que nos sostiene en este plano es el cuerpo físico, es esta cosa más densa, material, concreta, pero no solo somos tierra, somos la interacción de todos los elementos reunidos a través de la conciencia. Así que les dejo esta pregunta, si tienen quizás la posibilidad de responderla con el mazo completo, barajar y preguntar:
¿A qué le estoy entregando mi poder personal? También podría ser una pregunta. ¿O qué me está impidiendo conectar con mi poder personal?